Bien, sean bienvenidos. Esta es la sesión número 7 de nuestro curso de Ciencias Sociales. En esta ocasión, pues vamos a hablar rápidamente acá en síntesis del examen de grado sobre la sexta unidad, las primeras civilizaciones antiguas, que vamos a tener en esta sesión asincrónica, es decir, no presencial. Y bueno, la sexta unidad sobre estas primeras civilizaciones nos propone aquí a Mesopotamia, a Egipto, a la India y a la China como algunas de las más antiguas y grandes civilizaciones, al menos pues a nivel mundial, porque también en América pues nos vamos a encontrar con algunas también grandes civilizaciones, pero al menos las que encontramos a nivel de Asia y de África, pues tenemos estas, de las cuales de cada una de ellas tenemos que considerar cuál es el medio geográfico donde están ubicados, qué influencias tuvieron realmente para surgir como civilizaciones, ¿ya? ¿Cuáles fueron esos medios físicos que influyeron para que llegaran a convertirse en civilizaciones? ¿Qué tipo de estructuras políticas tuvieron cada una de estas civilizaciones? ¿Qué tipo de organización social tuvieron? ¿Ya? Que de tal manera, pues, ver cómo estaban organizados, qué tipo de reinos, por ejemplo, o de gobernantes tuvieron, o de imperios lograron consolidar posteriormente. Igualmente acá sus estructuras económicas y cuáles fueron las expresiones culturales, tanto características pues, de estas culturas. Si podemos ver, pues, a nivel acá, como podemos ver en el mapa, pues tenemos la ubicación de estas grandes culturas. Haciendo un acercamiento, pues acá tenemos, ¿no? En el mapa, tenemos acá por este lado, pues a Egipto, al norte de África, ya colindando acá con el mar Mediterráneo. Tenemos a Mesopotamia, que está más o menos por acá, entre los países de Irán, Irak. ¿Ya? Mesopotamia viene del griego, que significa mesos, entre potamos, ríos. Entonces, la región que está entre los ríos, que aquí era el río Tigris, por ejemplo, y el otro río, bueno, no recuerdo el nombre. Y por acá, más a la derecha, pues tenemos a la India, un gran país que está por este lado, y un poco más allá, al extremo oriental de Asia, ya en el Océano Pacífico, pues tenemos toda la gran China, ¿no? Como grandes civilizaciones antiguas, ya que se remontan a algunos miles de años antes de Cristo. Tenemos en la siguiente unidad, la séptima unidad, algunas civilizaciones también antiguas del Mediterráneo y que son civilizaciones que se fueron también consolidando con el tiempo y que tal vez algunas de ellas, como la romana, pues es posterior. Tenemos la civilización griega, que es un poco más antigua. Ya estamos hablando tal vez unos 1000 años, 1200 años antes de Cristo, que se fueron consolidando ya los pueblos griegos. ¿Ya? Entonces hay que ver el medio geográfico, la influencia que tuvo el entorno para que se desarrollaran estas civilizaciones acá. Y aquí pues tenemos, se habla pues de la civilización de Creta, hay una isla de Creta, la civilización micénica, las invasiones dorias que hubo, la Grecia helénica ya como tal, ya que se consolidan o como se van entendiendo ellos, pues como parte de una herencia común, unificada principalmente por la lengua. Ya los cuentos de Homero, por ejemplo, ¿no? Los mitos que surgen a partir de sus narraciones, eso va, quiero decir, no unificando y dando un sentido de helenismo a todos estos pueblos que eran ciudades-estado y por tanto cada cual tenía su reino, pero también se va unificando también, quiero decir, no con la lengua, aunque son lenguas distintas, pero un poco similares, pero compartir unas culturas un poco similar, historias similares como los mitos, eso va unificando a estos pueblos.
Y entre las ciudades griegas, estados más grandes, pues tenemos a Esparta por un lado, al sur de Grecia, y Atenas un poco hacia el mar Egeo, como vamos a ver aquí más adelante en el mapa. Entonces decíamos, tenemos a Esparta, que eran pueblos guerreros principalmente, ¿no? Entonces hay que ver cuáles eran sus clases sociales, qué características políticas tenían. Dígase lo mismo de Atenas, que era una sociedad también más académica también en ciertos momentos de la historia. Aquí surgen pues algunos de los grandes filósofos, ¿no? Como Sócrates, Platón, Aristóteles, este pueblo de Atenas. Y posteriormente pues la civilización romana, ¿no? Que surge ya hacia el 476 a.C. Y está la civilización romana que se va consolidando también, ¿no? Hay que ver pues qué periodos históricos tiene Roma desde su fundación, pasando por algunos reyes que hubo, después algunos emperadores, el Senado, la República, viene también la época de los Césares, ¿no? Algunos dictadores que hubo también, hasta llegar pues a la decadencia del imperio, cómo conquistaron, ¿no? Este pequeño pueblo de pastores, cómo después se fue convirtiendo, ¿no? En un imperio que llega a conquistar prácticamente todo el Mediterráneo, una gran parte de Europa y más allá. Y la decadencia que llega ya hacia el 476 también posterior después de Cristo, y hay que ver pues todo el legado cultural que deja el Imperio Romano en diversos campos, sí, pero principalmente en el derecho. Entonces por eso se tiene ahí el derecho romano, ¿no? Como un referente del derecho. Bueno, aquí tenemos el mapita de Grecia y por acá pues tenemos a la derecha la ciudad de Atenas, esta parte colorada de por acá. Y en esta parte amarilla pues tenemos a Esparta principalmente, ¿no? Que eran pueblos de los pueblos principales de Grecia, ¿no? Entonces algunos territorios controlados por Atenas, aquí lo tenemos con rojo, los estados controlados por Esparta en amarillo y algunos, dice por acá la leyenda, estados aliados de España, de Esparta, perdón, esto que está aquí en anaranjado. Después pues hay otros pueblos griegos, incluso aquí las mismas islas, ¿no? Hasta que poco a poco se van consolidando así como una mancomunidad de pueblos griegos. Bien, entonces esto con respecto a la parte del síntesis del examen de grado, lógicamente pues ustedes en una medida pues tendrán que hacer una ampliación de estos resúmenes de tal manera pues que tengan otros elementos que contar, ¿no? Porque no basta decir civilización de Creta, civilización micénica, pero hablar un poquito más, algún dato más que ustedes puedan conseguir. Bien. Y con respecto al taller de práctica docente, pues nos vamos a tomar acá un ejemplo, basándonos en el plan que está preparando aquí nuestra compañera Jessica. No obstante, pues he quitado sí, los elementos que ella había puesto en su plan, solamente para hacer algunas consideraciones y ustedes hagan también las correcciones pertinentes. Bueno, aquí tenemos pues los datos iniciales, el grado, la unidad didáctica, que es la quinta, nuestras sociedades originarias. Eso para este ejemplo, ¿verdad? La competencia de grado, dice, caracteriza a las sociedades indígenas de Nicaragua para el fortalecimiento de valores e identidad. Recordemos que la competencia de grado, pues, se alcanza una vez que se ha culminado el grado. Eso es lo que se espera, ¿no? Si estamos aquí en nuestra sociedad ordinaria, séptimo grado, al finalizar sexto grado, el estudiante debe estar en capacidad de caracterizar a las sociedades indígenas de Nicaragua y a la vez, pues, fortalecer con esta temática los valores y la identidad nacional. Bueno, el tema que ella ha escogido acá dice es el medio geográfico en Nicaragua. El indicador de logro
aquí donde ya viene lo principal para nosotros poder diseñar una experiencia de aprendizaje. Tenemos que partir del indicador de logro. ¿Ya? Si el indicador no existiera, entonces nosotros tendríamos que seguir pues, otro procedimiento para generar un indicador de logro o una experiencia de aprendizaje o un objetivo de aprendizaje. Pero en este caso, pues ya el indicador está prescrito, entonces lo vamos a seguir. Y tenemos que caracterizar, analizar el indicador. Comenzamos con el verbo, ¿no? Determina. Eso es lo que va a hacer el estudiante, a determinar. ¿Se conseguirá en el tiempo de 45 minutos, que es lo que propone Jessica? Bueno, no sabemos. Posiblemente no, ya que determinar las características podría ser algo muy amplio, pero si solamente nos centramos pues, en algunas cosas, entonces tal vez sería suficiente. Pero eso es una decisión también estratégica, ya teniendo todo el plan completo, ¿no? Para ver cuánto tiempo disponemos para trabajar. Es posible que se necesiten al menos 1 hora más, 2 horas para poder trabajar la temática. Pero bueno, vamos a ver, a planificar para 45 minutos, hacer un ejercicio, ¿no? Entonces dice, determina. ¿Qué cosa va a determinar? Las características del área geográfico-cultural de Mesoamérica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que determina, por una parte, el diseño de la actividad. ¿Qué es lo que los niños van a hacer? Digo niños porque todavía están en séptimo grado, pues no, tienen como 12 años, ¿no? 12, 13 tal vez, lo más. Entonces, o los estudiantes, pues, van a determinar. ¿Y qué cosa es determinar? Tengo que ir a mi lista de verbos, o en todo caso, pues al diccionario, o en Google, pero yo tengo que tener claro qué significa determinar, ¿no? Determinar algo es como fijar, ¿no? Como establecer algo. Van a determinar las características. ¿Qué cosas son características? Ya son como algunos elementos esenciales, algunos elementos claves, propios, específicos del área geográfica cultural de Mesoamérica. Entonces tengo que ver por un lado, lo voy a escribir debajo de la tablita, tengo que ver características y eso me tiene que dar pues, algunos elementos claves, algunos elementos específicos. Dice también, y dentro de esos elementos específicos que tienen que ser del área geográfico-cultural. Entonces aquí yo podría hacer algunas otras consideraciones. Vamos a poner acá. Entonces, su geografía, vamos a poner su geografía, tiene que ver con dónde están ubicados, ¿no? Tengo que ver sus elementos culturales. Yo como profesor de sociales, pues tengo que ver qué cosas se pueden abordar. Ya por eso el profesor de sociales no puede ser simplemente alguien que le dijeron, mira, andate la clase de social y ya, no. Como profesor de sociales yo tengo que tener qué cosas determinan los elementos de la geografía, porque aquí yo tengo que encontrar elementos de una geografía física, tengo que tener elementos de ubicación, tengo que conjugar elementos. Entonces, lo que decíamos la última vez, ¿no? Las ciertas posiciones geográficas y astronómicas también. Eso quiere decir que en algunos momentos ya se tuvo que haber hablado de ciertas coordenadas geográficas, pero si es demasiado para los niños, pues, pero ya deberían haberse tocado las coordenadas geográficas, ¿no? Para poder ubicar, porque estamos ya en la quinta unidad. Ya de la primera unidad ya nosotros tuvimos que haber trabajado un poquito eso de la ubicación geográfica. Pero bueno, entonces, elementos culturales, ¿verdad? Tenemos que ver, pues, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el habla,
con los artefactos que se producen, la industria trabaja, todos los elementos, tanto materiales como espirituales, como el tipo de religión y otros elementos más materiales, decíamos, ¿no? Materiales que van configurando lo que serían los elementos culturales. O sea, aquí ya tenemos varias cosas, ¿no? Y todavía pues hay que añadir cosas más, pero uno como profesor de sociales, en la medida que va dando clases, uno va alimentando estas cosas, porque los elementos culturales no solamente los va a ver acá y únicamente acá, sino que los va a volver a ver en otros momentos, en otras unidades didácticas, y por lo tanto, al hablar de elementos culturales, ya uno ya lo tiene que tener pues más listo. Aquí solamente pues estoy diciendo algo demasiado escueto y rápido también como para ver. Entonces, ya con eso ya tengo algunas cosas más, ¿no? Y decíamos también acá que en el última parte, ¿no? Del indicador de logro acá, la última parte, dice que tenemos Mesoamérica. Son los elementos de Mesoamérica. Entonces, cuando hablamos de Mesoamérica, ya decíamos, también yo tengo que tratar acá un poco una especie de conceptualización. Pero esta conceptualización se tiene que lograr con todas las características anteriores que están por acá. ¿Ya? Es decir, ¿qué cosa es Mesoamérica? Ah, todo lo anterior que está acá. ¿Ya? Desde su ubicación, su geografía, sus elementos culturales, para poder caracterizar y conceptualizar lo que significa Mesoamérica. Y eso, lógicamente, yo tengo que trabajar. Vamos a poner acá debajita. Ya, anteriormente yo tengo que trabajar ya, un mapa mesoamericano, ¿ya? Donde yo puedo ir ubicando, ¿ya? Yo puedo ir ubicando los elementos que anteriormente pues, tengo que estar trabajando, ¿no? Eso quiere decir que si el estudiante va a determinar las características del área geográfica cultural de Mesoamérica, hacia eso es lo que va a hacer el estudiante. Es posiblemente trabajar el mapa mesoamericano, posiblemente esa sea la actividad. ¿Ya? En eso se basa la actividad. Ya, entonces de tal manera, pues, ¿qué es lo que voy a hacer también? Entre otras cosas, tengo que tomar en cuenta que por acá, miren, tengo un eje transversal, ¿ya? Identidad personal. Entonces yo tengo que también incluir el eje transversal. Ya, es importante porque el eje transversal, ese eje que atraviesa, es un eje actitudinal. Entonces aquí tengo que trabajar actitudes, ¿ya? ¿Y cuál actitud? La que tiene que ver con identidad personal. Bueno, dice identidad personal, pero en este caso podría ser una identidad cultural. ¿Ya? ¿Qué nos hace a nosotros ser mesoamericanos y sentirnos realmente mesoamericanos? Porque muchas veces se estudia Mesoamérica como algo que está en los libros, como algo que donde habitaron los indios, ya es algo ajeno a nosotros. No nos damos cuenta que nosotros habitamos en Mesoamérica, tenemos esa herencia mesoamericana, posiblemente nuestra lengua como tal ya no la hablamos, ya no hablamos en, en otomangue, en náhuatl, pero todavía hay elementos culturales de esas lenguas. Ya, por ejemplo, tenemos algunos pueblos acá en Masaya, por ejemplo, Monimbo, Diriá, Diriomo, Nandasmo, Nandaime, que son pueblos de lengua mangue, ¿no? Son pueblos chorotegas. Y vamos a encontrar otros nombres y de algunas plantas y de algunos animales, ¿no? Como zacate, sopilote, coyotepe, mazatepe, que ya es en lengua náhuatl. Ya, saberla diferenciar, por ejemplo, es un ejercicio y eso pues, será parte tal vez de otro momento, pero
Pero son elementos también, parte de la lengua, de lenguas mesoamericanas, ¿no? Que se vienen hablando desde México, ¿no? Entonces, saber de dónde provienen esas lenguas náhuatl, ¿no? De qué parte de México, o la lengua de los chorotegas, ¿no? De qué parte de México, de lo que hoy es México, pues, ¿no? Se entiende, lo que hoy es México. Se entiende de dónde provienen para poder también nosotros ver esa herencia que tenemos en común, que es una herencia que podemos compartir con otras regiones de Mesoamérica, ¿no? Tanto de México como de El Salvador, como de Honduras y del norte de Costa Rica, donde hablan chorotega también. Ya, claro, ya como lengua extinta, pero hay pueblos chorotegas allá con herencias culturales y vamos a encontrar cosas muy similares, ya a lo que nosotros conocemos acá, ya como parte de nuestra historia cultural. Igualmente vamos a conocer cosas en Honduras, ya vea, por Chinandega, Honduras, y después algunos pueblos en Salvador, y lógicamente pues en México, ¿no? En Guatemala pues hay bastante más la cultura maya, ya, pero los pueblos que emigraron de México vamos a encontrar pues algunas características muy similares a las nuestras porque son parte de nuestra línea cultural. Bueno, entonces ya con esos elementos nosotros pues ya deberíamos tener ya una guía y por tanto yo digo, habiendo hecho este ejercicio, que lo más probable es que los niños van a construir un mapa mesoamericano, ¿no? Y lo van a ir enriqueciendo con los elementos que están arriba. Vamos a ponerle así un mapa temático, ¿no? Temático de Mesoamérica. Vamos a dejarlo así. Mapa temático de Mesoamérica. Es decir, van a hacer el mapa, van a pintar la región y van a poner algunos elementos de la cultura, por ejemplo, qué tipo de lenguas, qué tipo de organizaciones o religión, o menos, cosas muy generales, ¿sí, no? Sobre todo tal vez de ubicación, ¿no? Y algunos datos, como les decía, algunos datos generales. Tenemos que ver, pues, para ello, qué tipo de fuentes vamos a utilizar, ¿no? Si vamos a utilizar lo que nos dice el libro de texto oficial, otros libros que tengamos que nos hablen de Mesoamérica y cosas que podamos encontrar, ¿no? En internet. ¿Ya? Entonces el profesor de sociales, pues, tiene que esmerarse la primera vez que todavía no tiene estos datos, pues conseguirlos y ir generando su propia biblioteca, ¿no? Para poder impartir y tener elementos la próxima vez pues, que la vaya a dar, pero ya tener ya una base. ¿Ya? Entonces, acá recordamos, volviendo aquí a la tablita de la planificación, aquí tenemos los desempeños del estudiante y por acá pues las orientaciones metodológicas. Junto con las orientaciones metodológicas también les recuerdo que van los recursos y también el elemento de la valoración, ¿no? Que es la parte ya evaluativa, ¿no? Cuando hablamos de la valoración, tiene que ver con esos elementos de monitoreo de la sesión. Es decir, queremos a través de las actividades, a través de los desempeños, proponemos qué es lo que los estudiantes pueden hacer, ¿no? Pero con la valoración, pues vamos a decirle hasta dónde queremos que lleguen, cuál es el límite, con qué calidad, qué tipo de criterios deberían los estudiantes alcanzar o moverse dentro de determinados criterios para decirle al estudiante que esto es lo que se espera y por tanto lo que si lo hace de esta manera, pues es lo que se considera como esperado, ¿ya? El aprendizaje esperado. Bien, entonces recordemos acá que tenemos algunas rutinas, no las de pensamiento, sino unas rutinas o protocolos de inicio, ¿no? Unas rutinas de inicio como pasar asistencia, entregar trabajos u otro tipo de avisos tal vez que se puedan dar, pero ya después vienen ya las actividades de inicio. Y la actividad de inicio, pues en este caso, dentro de esos 10 minutos que yo entro, doy la bienvenida y cuando ya logro
terminar eso. Entonces yo trato ahora de enganchar a los estudiantes con una primera actividad. Recordemos que tenemos 10 minutos, posiblemente me llevé ya 5 minutos dando la bienvenida, pasando asistencia y bueno, y disponiendo ya para la sesión. Entonces, ¿qué tipo de memoria voy a recuperar o se va a recuperar, ¿no? Memoria a recuperar. Si va a ser la memoria, decíamos, un ejercicio, pues, ¿no? Un ejercicio para recuperar la memoria semántica o para recuperar memoria procedimental o para recuperar memoria episódica. Pero posiblemente los estudiantes, tal vez primera vez que van a escuchar eso de Mesoamérica. Pero podemos hacer un ejercicio, ¿no? Una lluvia de ideas de qué podrá significar Mesoamérica. Usted puede escribir en la pizarra, tal vez, el término y preguntar a los estudiantes, ¿no? ¿Qué entienden por Mesoamérica? ¿Qué creen que es? Vamos a dividir la palabra en dos, Mesoamérica. ¿A qué les suena? Ya, lógicamente, pues no se espera que los estudiantes den en el blanco, sino que es solamente un sondeo. Es posible que haya alguno que tal vez de casualidad ya haya escuchado al respecto. Tal vez en sexto grado o en algún grado alguno de sus profesores tocó el tema de casualidad y el niño o la niña lo recuerda y algo dice, ¿no? Recuerdo que mi maestra me dijo, entonces está recuperando la memoria episódica, ¿no? Mi maestra me dijo, o ella dijo, Mesoamérica y que tenía que ver con tal cosa. Bueno, entonces, después de haber hecho ese ejercicio, porque es corto, porque tenemos solo 10 minutos para iniciar y para hacer el ejercicio, entonces aquí usted propone, ¿no? En estas orientaciones, los elementos que usted va a hacer. ¿Ya? No se trata ahora de repetir lo que ya dijo acá, de tal manera que repetirlo con otras palabras. No, sino que aquí dar orientaciones puntuales. Posiblemente ya usted aquí ya dijo que iba a hacer esa recuperación de la memoria a través de una lluvia de ideas, ¿no? A través de la lluvia de ideas. Ya usted ya tiene en mente qué tipo de memoria es la que va a recuperar a través de esa lluvia. Y usted recuerda, pero sí, usted recuerda que debe escribir ya el término Mesoamérica, la pizarra. ¿Ya? Y como parte de la valoración, podemos ponerle valoración continua, VC. De la valoración continua, te va a querer que los niños digan, ya que los estudiantes dicen algo aproximado ya, al término Mesoamérica. Como es algo solamente de exploración, solamente se espera pues que los niños se aproximen un poco, ¿no? Recordemos que acá usted dice escribir el término Mesoamérica, ¿ya? Y analizarlo tal vez, ya, dividiendo el término en sus componentes, ¿no? En sus dos componentes, Meso y América. Entonces vamos a ponerla acá, ¿no? Mesoamérica. Bueno, aquí en el plan pues estoy siendo demasiado escueto también. Hay cosas que no estoy proponiendo todavía acá, pues no, que ustedes lo van a escribir, solamente estoy escribiendo. Estas son orientaciones, no es que así lo van a dejar a como yo lo estoy poniendo, al menos en esta parte de los desempeños. Estas son solamente, como les decía, orientaciones para que nos acordemos, ¿no? Son orientaciones. No es que así va a quedar. Te van poniéndole bonito, ¿no? Que es lo que tienen que hacer los estudiantes, ¿no? Ya qué sé yo, ustedes pueden poner, pues, para ayudarles. Ustedes pueden poner, ¿no? Que a través
de lluvia de ideas, recupera el significado de Mesoamérica. Podría ser pues la actividad, ¿no? Lógicamente, pues usted es el que va a dirigir la actividad. Si quiere poner algo más que oriente la actividad, pues hay que ponerla acá, ¿no? Cuando dice aquí escribir el término Mesoamérica, es posible que sea solamente usted quien lo haga, ¿no? Que no es necesario pasar a los niños a escribir nada. ¿Por qué? Por el tiempo que se tiene, que es muy corto. Seguidamente, pues en 25 minutos nos toca hacer la construcción científica del término. Anteriormente solo se habló del término, aquí hay que hacer la construcción. Entonces, ¿qué tipo de actividad tiene que poner a los niños en contacto, ¿no? Una actividad que ponga en contacto con los elementos, tanto geográficos y culturales, que identifican a Mesoamérica. ¿Qué tipo de actividad, no? Igual, ¿no? Aquí no estoy poniendo que así lo van a dejar, yo solamente estoy proponiendo, ¿no? Hacia dónde se va a dirigir el asunto. Es posible que por el tiempo que se tiene, bueno, vayan a ocupar el libro de texto oficial, ¿no? Libro oficial de séptimo, y usted dice que en tales páginas, vamos a suponer página 67 y 69, ahí están tal vez los 68, 69, están los elementos que caracterizan a Mesoamérica, donde los niños podrán consultar, pero usted tiene que mostrar ya en la pizarra ya, un mapa de Mesoamérica. En el libro oficial, ahí tiene que salir también, ¿no? Los elementos de Mesoamérica. ¿Qué significa Mesoamérica? Les decíamos aquí, pues el tiempo es muy corto. Usted tiene que ver si los estudiantes van a trabajar en pareja o van a trabajar en trío o van a trabajar individualmente. Y usted tiene que calibrar ese tiempo, si esos 25 minutos, ¿cuánto va a durar? Decíamos la última vez que si van a leer algo, una página de texto posiblemente, si es un texto amplio, les va a llevar 10 minutos, solo en leer. Ya, y tenemos 25 minutos para que se reúnan, si es que se van a reunir, o se dispongan para el trabajo, lean y empiecen a trabajar. Entonces hay que buscar qué estrategia hacer para que el estudiante logre detectar, ¿ya? Porque tienen que determinar, logre detectar qué elementos geográficos, qué elementos culturales van a identificar a Mesoamérica. Y lógicamente tienen que ubicar el ámbito de Mesoamérica. Entonces posiblemente usted ya le muestre en pizarra un mapa de Mesoamérica o tal vez en el libro de texto, tal vez aparece mapa de Mesoamérica o ya. Y ellos tendrán que dibujar, por ejemplo, ¿no? Hay que dibujar. Bueno, esa es parte de las actividades donde posiblemente tendrán que dibujar el mapa. Es posible, como les digo, que ya usted tal vez ya lo tiene el mapa hecho y ellos posiblemente van por el tiempo de poquito, serán unos 15 minutos tal vez de trabajo, que van a repetir tal vez el mapa que ellos están viendo en la pizarra. Ya. Pero lo importante es que aunque lo repitan, ellos logren entender qué significa Mesoamérica, ya a partir de la división del término, ya Meso en medio de América, ya una región que está en medio de América, ¿no? Es decir, en medio de Norteamérica y en medio de Suramérica, ¿no? Una región que va ahí desde México, antes de llegar al norte de México, un poco más abajo, desde México hasta el sur de Nicaragua, el norte de Costa Rica, ¿no? Y la franja
principalmente del Pacífico de Centroamérica, ¿no? No la que toca el Caribe, es la parte del Pacífico, donde están los elementos culturales específicos de Mesoamérica. Entonces tiene que ver, ¿no? Si los niños incluso, ya usted le va, por ejemplo, se me ocurre, a proporcionar, ¿no? Ya el mapa, por ejemplo, de América o de Centroamérica, entendiendo también, incluyendo México, ¿ya? Un mapa, proporciona un mapa que los niños van a colorear, por ejemplo, ¿no? Donde van a establecer los límites de Mesoamérica y usted va a proponerles tal vez algunos elementos ya culturales que ellos simplemente van a tratar de ubicar rápidamente en lo sí, tiene que ser una actividad que ellos puedan hacerlo rápidamente. ¿Ya? Que ellos puedan hacerlo rápidamente. Entonces tiene que buscar un poco la creatividad. Si esa ubicación usted la va a tener, tal vez en el mapa va a estar con números, ubicados con números, ¿ya? Uno significa tal cosa, y en la pizarra usted le pone la lista de esos números. Por ejemplo, uno tiene que ver con la lengua, por ejemplo, lenguas similares, lengua chorotega, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Uno es lengua chorotega, entonces tienen que ver en el mapa dónde están ubicados los unos. Entonces ya saber ubicar que donde dice uno, tienen que escribir en su mapita lengua chorotega, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, pero son cosas que a uno se le van ocurriendo ahí en el camino, ¿no? Bien, al final, en los últimos 10 minutos, pues los estudiantes ya llegan al final, ¿no? Donde ellos tienen que mostrar sus mapas, ¿no? Entonces aquí ellos tienen que ya mostrar sus resultados o sus productos en este caso, ¿no? Por un lado, los productos materiales, pero también por otro lado, tienen que mostrar o demostrar ya el dominio del concepto Mesoamérica. Entonces son dos elementos, ¿no? Un producto de conocimiento cognitivo, bueno, conceptual en este caso, y un elemento a nivel de procedimental que ellos hayan trabajado. Bueno, pero estos, como les digo, también son solo sugerencias. Entonces, y aquí usted organiza, ¿no? En esos 10 minutos que quedan, cómo se va a dar ese mostrar los productos. Es posible que los puedan colgar en algún lugar en la pared. Ya a veces en preescolar se maneja mucho que hay una tira ahí de un mecatito donde la maestra cuelga los trabajos de los estudiantes. Ya puede ser algo también similar allá, pero a veces en secundaria ya esos elementos ya a veces ya no se ponen en práctica, pero algo se puede hacer donde se muestren los trabajos, ¿ya? De tal manera pues que se festeje, pero también principalmente que se llegue a hacer una especie de evaluación rápida, ¿no? Para ver cómo han trabajado. Bueno, entonces aquí también debemos recordar que aquí en la segunda parte de esos 25 minutos tiene que haber una valoración continua, ¿no? Donde aquí se espera, ¿ya? Una valoración aquí de elaboración, ¿se acuerdan, no? Ya. En la primera valoración acá, la valoración 1, aquí arriba al inicio, ese decir algo aproximado es una especie de explicación, entonces entra de la acción rectora a explicación. Pero en esta acción rectora de acá es una acción de elaboración. ¿Cómo queremos que elaboren? ¿Ya? Posiblemente esa elaboración esté orientada a ubicar, ¿no? Ubique en el mapa los elementos, ¿ya? Que caracterizan a Mesoamérica. ¿Ya? ¿Cómo los ubica? ¿Ya? ¿Cómo queremos que lo ubiquen, no? Según las orientaciones especificadas, ¿no? Si él no las ubica, entonces que no siguió las orientaciones. Entonces, según la leyenda ya propuesta. Le decía, ¿no? La leyenda es, número uno significa lengua chorotega, número dos, tal cosa. Y así ellos van ubicando.
Es una actividad pues, bastante sencilla. Y al final, pues ellos tienen que decir, entonces en la valoración continua, pues ellos tienen que muestra su mapa eh, terminado. Entonces, este entra posiblemente dentro de la acción rectora de cumplimiento. ¿Ya? Recordamos que habían 5 acciones rectoras, ¿ya? De explicación, de argumentación, de elaboración, de cumplimiento y otras más. Entonces, muestra su mapa terminado, pero también eh, dice, ¿ya? O expresa, no, dice la definición, una definición de Mesoamérica. Bueno, ese verbo dice, pues lo podemos cambiar por otro, ¿no? La idea es que trate de hacer una especie de explicación sencilla, ¿no? De qué significa Mesoamérica, ¿ya? Como área geográfica, pero también como área cultural. Entonces, para eso necesita los elementos, tanto geográficos como los elementos culturales que se tuvieron que haber trabajado en esta segunda parte, ¿no? Para que al final, pues, los pueda mostrar y demostrar que conoce un concepto de lo que significa Mesoamérica. Bueno, y después al final recordemos que tiene que haber pues un cierre también, ¿no? Y hay una despedida. Esa despedida y antes de la despedida posiblemente haya un... bueno, pero esto ya va en la parte, estoy poniendo acá, igualmente arriba pues lo puse acá con las rutinas de inicio, pero posiblemente vayan las orientaciones aquí a la derecha, ¿no? Acá donde decimos pues que ya al final hay una recolección de trabajos. Estas son las acciones que usted hace, recolección de trabajos, ya, orientación para la próxima sesión y la despedida. Ya como cosas que tiene que hacer pues, ¿no? De rutina también, son rutinas de cierre. Bueno, y así, volando, ya, porque tuvimos que volar, se fueron los 45 minutos, ¿no? No sé, por eso les digo, si realmente va a dar tiempo realmente de hacer todo eso, va a depender qué cantidad de estudiantes hay en el aula, qué recursos disponibles tengan, ¿ya? Es decir, todos tienen el libro de texto. Si todos tienen un libro de texto, pues les resulta también más fácil a que no todos lo tengan. Si hay recursos como decir ya los mapitas ya elaborados, sino en ese momento, hasta en ese momento los estudiantes van a empezar a dibujar el mapa, entonces eso lleva tiempo, ¿ya? Entonces, la planificación implica eso, pues, ¿no? Ver si con qué recursos contamos, con cuántos estudiantes contamos, con cuánto tiempo tenemos disponible de trabajo. Ya son elementos que hay que considerar en la planificación y que uno pues lo va tomando en cuenta a medida que uno pues se va experimentando en las clases. Para eso es la evaluación, ¿no? Para economizar tiempo, recursos, materiales, prever qué tipo de medios podemos utilizar, qué recursos, qué tipo de actividades. Por ahí había visto que en algunos planes de ustedes iban a trabajar un video, entonces tienen que ser, acuérdense, ver con qué recursos se cuenta para poder ver el video, ¿no? Si se puede proyectar, si lo van a ver de qué manera, prever muchas cosas o varias cosas, ya del video, por ejemplo, tener un plan B en el caso de que ese día se fuera energía eléctrica. Entonces, ¿cuál sería el plan B? Uno no se puede decir, ay, no puedo dar la clase ya porque se me fue la luz. No, en ese momento uno tiene que resolver, pero no debería uno resolver en el instante, ya uno debería tener un plancito B, ¿ya? Cada vez que usted vaya a utilizar recursos tecnológicos que necesitan energía eléctrica, usted siempre tiene que planificar un plancito B, ¿ya? Que ese plancito B pues le puede servir en varias ocasiones, no solo en una, ¿no? Pero siempre debería tener ya un as bajo la manga, ¿no? Para ver cómo resolver. Bueno, entonces aquí pues algunas orientaciones sobre cómo
diseñar pues la experiencia de aprendizaje pues a través del plan, ¿no? Recordemos, partimos de acá del indicador de logro, el eje transversal. Una vez ya examinado rápidamente, ya con eso ya tengo los elementos suficientes ya para establecer algunas fuentes de trabajo, ya, libros, internet, etcétera, y otros recursos, y qué recursos pues también para poder ya ir trabajando. Recordando que al inicio pues recuperamos las memorias semántica o episódica o la procedimental. Vamos a ver, dependiendo de cuántos tiempo tengamos disponible, pues para poder trabajar con más calma o más rápidamente. Entonces no puedo, por tanto, pues hacer una planificación extensa cuando tengo un tiempo pues tan corto como son los 45 minutos. Bueno, entonces hasta aquí llegamos en esta presentación, esperando pues que vayan a reconstruir el plan que ya empezaron a trabajar, ¿no? Porque ya he recibido pues algunos y estas orientaciones se deben a la lectura que he estado haciendo de algunos de sus trabajitos, ¿no? Para que vayan haciendo ahora entonces ciertas correcciones, porque la idea es eso, ir haciendo ahora ciertas correcciones, porque ese plan que están trabajando ahorita va a ser su trabajo final, entonces tienen que irlo puliendo, puliendo, ¿verdad? Puliendo en estas sesiones para que el trabajito al final pues quede lo mejor pulido, quede perfecto, ¿no? Porque está la redacción y todo tiene que ir nítido. Bien, entonces tengan un feliz sábado, una feliz tarde, un feliz fin de semana y nos veremos en la próxima sesión.